Matemáticas. Estuve revisando los temas que corresponden a la primera unidad de este ciclo y eh, en sí hace un recuento de las cosas que ya, de lo que vimos del ciclo pasado. Hace referencias a fracciones, hace referencias a exponentes, hace referencia a, creo que lo último que vimos con ustedes fue el tipo de redondeo y aproximación. Ya, pero vamos a iniciar con esto de acá. Lo tenía preparado y no sé por qué otra vez. Mm, Vamos a ver, a iniciar como para tener claro la clasificación de los números. A ver, déjenme descargo un Word nuevo. Ya. Los números están clasificados por letras. Tenemos a los números naturales, tenemos a los números reales, a los racionales, a los irracionales. También tenemos los números negativos, positivos, fracciones, y todos estos se les, se puede decir, se clasifica o se les denomina con una letra. Entonces, son números naturales. Voy a ponerles aquí. Números naturales. Y está representada con una N. Una N. Los números naturales son aquellos números que inician 0, 1, 2, 3. Surgen de contar u ordenar. Cuando usted ordena del 1, 2, pone en orden. Entonces, los números naturales son aquellos números que van en orden y que empiezan desde el 0. En este caso sería 0, 1, 2, 3, 4 y así infinitamente para dar un lugar, un orden. Ellos son los números naturales. Del 0, 1, 2 para dar un lugar, un orden a algún ejercicio o algo. O nosotros también cuando ordenamos alguna cosa, damos 1, 2, 3, 4. Esos son los números naturales. Ahora vamos a ver los números. A ver. Los números enteros. Números enteros. Y está simbolizado o se los clasifica a través de la letra Z. Números enteros es los números que pueden expresar aquellos números naturales, pero con numeración negativa. En este caso, por ejemplo,
Cuando congelamos algo y decían, está sobre menos 2 grados centígrados, ¿no? O 0, más 25. Entonces los números enteros son los que pueden ser negativos, puede ser un -2, puede ser un -2, puede ser un -8, puede ser un -9, puede ser el mismo 0. Y a la vez también pueden ser números positivos. Esos son los números enteros. Puede ser uno o más simbolizado tal vez el +1, +5, o puede ser también un +100, ¿no? Al igual que los números negativos, puede ser un -2, así como también puede ser un -80, ¿ya? Esos son los números enteros, tanto positivos como negativos. Son los números enteros. Mm, Ahora vamos a ver los números racionales. Números, números racionales, racionales. Y se representan con la letra. Números racionales se representan con la letra Q. Ejemplo, ¿cuáles son estos números racionales? Son aquellos que se introducen eh, o que nos sirven para presentar unas situaciones como para dividir. En este caso, en pocas palabras, los números racionales son las fracciones. Las fracciones. Además, a través de una fracción podemos sacar números decimales, porque recordemos que una división, perdón, que una fracción es una división, con un numerador y un denominador que divide el numerador al denominador. Entonces, el ejemplo de los números racionales sería aquel número fracción. Mm, Puede ser un 3/5, puede ser un medio, y cualquier otro ejemplo o número infinito representado en forma de fracción. 6/8. Cualquier fracción son los números racionales. A que estos números racionales podemos eh, tener números, perdón, estas fracciones, al momento de dividirlas, podemos obtener números decimales, tanto limitados o ilimitados o periódicos. ¿Por qué les digo esto? Porque si usted divide cualquiera de estos ejemplos, que le digo un medio, 6/8 y así, usted divide y aplicamos división y le va a salir un número decimal. Todo número racional puede expresarse como un número decimal limitado o un decimal ilimitado o un decimal periódico. Y al revés, todo número decimal puede generarse una fracción. Es decir, que cualquier número decimal también lo podemos hacer una fracción. O una fracción lo podemos hacer decimal. Un ejemplo de ello, podemos dividir cualquiera de estos números, de estos ejemplos, 3 dividido para 5. Poder verificar que le va a salir un número de, al igual que un medio, un 0,5, vemos que le va a salir
número décimo. Estos son números racionales. Mm, A los números racionales, eh, o a los números decimales, en este caso, que están dentro de los racionales, también existen, o no sé si ustedes han visto o saben aquí, más bien el ejemplo de aquí, ¿saben cuál es el valor de pi? Pi es un signo, a ver, está aquí la compu, no creo que está. Pi es un signo que fue introducido eh, a través de una fórmula de un matemático y sacó un valor específico de esto y lo llamó pi. Pi es un número completamente infinito, es decir, que su fracción no termina nunca. O sea, y se vuelve y se repite, y se repite, y se vuelve a repetir. Esperen, déjenme buscarle el signo del pi. Es un número, en sí es un número, ¿no? Y lo sacaron a través de una circunferencia. Por eso a veces para sacar los diámetros y las áreas de la circunferencia utilizan el número pi. A ver, les voy a leer. ¿Me confirma si pueden ver ese número? Gladys Pulgar arriba. Este 3.3.141592 es el número pi, es un número pi. Y como ustedes pueden ver, es una serie de números que no termina, no termina. Nosotros, al hacer un ejercicio con el número pi, a veces solo decimos, ¿cuánto vale pi? 3.1416. O el que se sepa de memoria dice 3.141592. Yo qué sé, hasta o 10 números más. Pero este número es importante también que se lo aprendan, porque es un número. Entonces, ¿cuánto vale pi? Pues 3.14. Sino que quiero representarles aquí en esta parte. Entonces, hemos visto que pi es un número bastante extenso. Deme un ratito, no sé. Ese es el número pi. Ah, se me fue. Y vale 3.14, ya me olvidé, 1592 y otros números más, ¿no? Y completamente números. Este número pi fue sacado a través de una circunferencia. Realmente no preparé esa clase del pi, pero lo que quiero hacerles entender es que hay números decimales que pueden ser finitos, infinitos o periódicos, que pueden existir números finitos, infinitos o periódicos. Otra forma de obtener un número irracional, porque ahora vamos a entrar a los números irracionales. Así como hay números, ¿dónde está? Como números racionales, también hay los números irracionales. Números que en cambio en estos están representados tanto números
racionales que se dividen o que son decimales en ilimitados y periódicos. En los irracionales entran en cambio las raíces, porque pueden haber raíces cuadradas y algunas otras. Mm, Podemos tener una raíz de 2, podemos tener una raíz de 7. Estos son números irracionales. Una raíz de 8, hay una raíz de 8. No me dejó. Bueno. Estos son, en cambio, los números irracionales y se les llama irracionales porque al igual que en las divisiones, para obtener una raíz, en este caso raíz cuadrada, va a salir un número fraccional, va a salir un número decimal, va a salir un número que tenga fracciones, que tenga, perdón, decimales. Por ejemplo, para encontrar una raíz cuadrada de, debe ser aquel número que multiplicado por sí mismo me dé el resultado que esté dentro de la raíz cuadrada. Por ejemplo, si yo pongo raíz cuadrada de 81, ¿cuánto es la respuesta? Sería 9. Entonces es una raíz exacta. Pero si yo digo, saquemos la raíz de 2, ¿sí? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 2? Se transforma, o para resolver eso, se transforma en un número decimal. Espérenme un rato, quiero llegar al tema de esto de periódicos. Este cuadrito quería compartirles. Bien, esto es como, se podría decir que es como la clasificación de los números. Y por ejemplo, todos los números son reales. Todos los números son reales. Los números a veces habrá racionales y otros irracionales. Dentro de los racionales están los enteros y los fraccionarios. Dentro de los enteros están los naturales y los enteros negativos. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la estructura de lo que abarca en sí todos los números. Todos los números son reales. Y los números reales se dividen en racionales e irracionales, e irracionales. Los racionales en enteros y fraccionarios y los enteros en enteros negativos y naturales. Ya sabemos también colocar en la recta numérica. Es que es todo lo que la unidad uno abarca un poquito, sí hace referencia a lo que ya hemos visto. Quiero pasar al tema del redondeo de aproximación y mira,
¿Qué es otra cosa también que quería enseñarles? Bueno, hasta aquí con la clasificación de los números y cómo el ejemplo de cada uno a dónde pertenece, ¿ya? Ahora, vamos a esto. Les acabé de decir hace un momento que el número pi, y les mostré, es un número muy extenso. Y usted no se va a memorizar al decir pi vale tanto y decir ese montón de números. Para eso existe la aproximación y... Ay, se me fue la otra palabra. La aproximación y el redondeo. Uno es el redondeo y otra es la aproximación. Por ejemplo, en este número pi, el, el redondeo, ay, es que no puedo. A ver, es lo mismo que yo puedo decir. Pi es igual a 3.141592. A ver, déjenme ponerles más número. 1592 65 35. 5 y así un montón de números. La aproximación es aquella que usted en este número decimal que tiene un sinnúmero de números le... Ay, me olvidé, dije redondeo o dije aproximación. Bueno, va de nuevo. La aproximación es aquel que en un número decimal usted aproxima la cifra dependiendo de cuántos números sea la orden. Por ejemplo, si yo digo 3.1 décimas, 3.14 centésimas, 3.141 milésimas, décimas, centésimas y milésimas. Hacemos referencia a eso, así como les enseñaron a las unidades, las decenas y las centenas. Después de la coma también hay las decenas, centenas, a ver, se me fue, las décimas, centésimas y milésimas. Décimas, centésimas y milésimas, ¿no? Ahora, cuando redondeo, hablamos de redondeo, quiere decir que yo encuentro en este número decimal, si yo encuentro en este número decimal, en este caso, por ejemplo, 14, y de aquí pongo 15 y de ahí pongo el 9. El 9 es un número mayor que 5. Al momento en que nosotros queremos redondear, la cifra anterior sube a su inmediato. O sea, ¿qué quiere decir? Que va subiendo de en uno en uno. En este caso, yo esta fracción, perdón, este número decimal del valor de pi, puedo representarle como 14, 15, 16. Pi es igual a 14, 15, 16. ¿Por qué 16? Porque es el 9 el que le sigue al 5 y por ende me hace que la cifra anterior suba a su inmediato superior. Y esto se puede realizar siempre y cuando la cifra que le siga sea mayor a 5. Si no es mayor a 5, no puedo hacer este redondeo. Por ejemplo, en esta cifra de
3.14. ¿Cuál es el que le sigue? El 1, pero se queda como 3.14 porque el 1 no es mayor que 5 y por ende mi redondeo no me da al inmediato superior. Es decir, que el 4 no lo puedo convertir en 5. Que a diferencia del ejemplo anterior, del 3.14 de 16 le pude transformar en 16, ya que después del 15, el 9 es el número mayor que 5 y me hace transformar directamente al inmediato superior. Vamos con otro ejemplo. Este es un ejemplo de pi, ¿no? Pero si yo les pongo un número cualquiera inventado, digo, aproxime y redondee o redondee. Aproxime o redondee. Aproxime a milésimas. Aproxime a milésimas. Entonces, son décimas, centésimas y milésimas. Aproxime a milésimas. Ahora digo redondee. 1, 5, 5. Aproximación. Aquí redondeo. Aproximación y redondeo. Aproxime a milésimas. Aproxime a centésimas. Aproxime a décimas. Redondee. O simplemente si queremos decir, aquí también podemos transformar y decir 1.2, porque el 5 también le puede transformar en 1 al 2. Y esto es lo que pasaba, si no, si es que ustedes recuerdan, en las calificaciones, ¿se acuerdan? Que decían, profe, yo tengo 16.5 y ahí se suba a 17. Y eso se refiere a que aplicó el teorema de redondeo. Nos volvemos a conectar, chicas.